Revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, y no sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. La Biblia es que yo tengo una versión más nueva. Pero hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, Señor, en esta mañana, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a la explicación del tema que tenemos esta mañana. ¿Cómo es el tema que tenemos esta mañana? Cualidades de un creyente o de un cristiano espiritual. Espiritual. Recuerden que esta lectura que acabamos de hacer ya nos arroja bastante luz. El apóstol Pablo habla de qué? De madurez. ¿Cuántos son maduros? O sea que una persona suficientemente madura es aquel que recibe informaciones que no lo van a afectar, que no lo van a conflictar y que no lo van a asombrar cuando una persona es suficientemente maduro para recibir una información o una palabra. No ve que cuando se habla de madurez espiritual, ya es del tiempo que tiene la persona en los caminos del Señor. Entonces, dice el versículo 1 de la lectura, tomando este versículo, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, la madurez es algo que se va alcanzando, así como nosotros cuando nacimos, él no nació caminando, ¿verdad? Que no nació caminando ni tampoco nació hablando, nacimos todos muy pequeñitos, ¿verdad? Y a medida del desarrollo que nosotros fuimos tuviendo, poco a poco, fuimos creciendo, y entonces vemos el cambio que hay en la persona, el cambio que hay en la persona, un niño. Después llega a la segunda parte que ya se le conoce como un adolescente, después ya pasa a otro nivel que ya es un joven que ya cumplió, como se dice, la mayoría de edad, después pasa a la tercera edad y en fin, ya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como cristianos venimos igualitos. Cuando uno recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, uno es un bebé espiritual. Necesita ser alimentado, necesita ser formado. Entonces cada uno de nosotros nos vamos formando cada día en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones.
Y a veces uno toca temas que dice, no vas a tocar este tema delante del hermano porque se va a ofender. No vas a tocar este tema delante del hermano tal porque no lo va a comprender. O sea que él todavía no tiene la capacidad de recibir este tipo de informaciones o este tipo de enseñanzas, porque en vez de edificarlo, esa palabra lo que lo va a enfermar. Es igualito cuando usted le da una comida a un muchachito, ¿verdad? Le da una comida que es para personas adultas y resulta que le dio una comida a ese niño se va a enfermar. Él todavía no tiene la capacidad para comer eso. ¿No ve que hay una diferencia entre la leche materna y la leche completa? Cuando está recién nacido, la leche materna. Después que ya cumple su tiempo ya de tomarlo, el médico le dice, mire, hay que darle leche completa. Y a veces todavía en la obra del Señor hay gente que todavía no son capaces de ver la leche completa. La leche completa. Entonces estamos hablando de madurez. ¿Está comprendiendo lo que yo estoy explicando? Gloria al Señor. Dice Pablo, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, y no sabiduría de los poderosos de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, como dice aquí la pantalla. No es ese tipo de sabiduría. Es la sabiduría que da el Espíritu Santo de acuerdo a nuestra relación con Él, de acuerdo a nuestra comunión con Él, porque nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se nos revele las cosas. Porque hay cosas que todavía nosotros no hemos recibido completas del Señor y necesitamos que eso venga a cada uno de nosotros. Entonces, eso va en el desarrollo espiritual que nosotros tenemos. Por eso, el versículo 14, saltamos al 14. ¿Qué dice el versículo 14? El versículo 14 dice, pero el hombre natural, me está hablando de una persona natural, es alguien que todavía no es lo suficientemente espiritual. Y ahí es donde está la inmadurez de la persona. Cuando alguien no es lo suficientemente espiritual, es un creyente como natural. Natural, dice, yo todavía no comprendo esto, yo todavía no entiendo esto, yo todavía no estoy muy claro referente a estas cosas. Y usted lo ve que su manera de hablar es esa. Entonces, el apóstol Pablo, por eso dice, hablamos sabiduría de lo que han alcanzado madurez, pero en este versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero si leemos el contexto que está arriba, dice, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es el versículo 10, sino con las que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto habla del discernimiento que nosotros tenemos que tener en el conocimiento que nos está dando el Espíritu Santo. Usted acomoda las cosas, el Espíritu Santo acomoda las cosas espirituales. Por eso que hay versículos en la Biblia que son literales, que no tienen espiritualidad, que no hay que estar espiritualizando todo. Porque uno de los graves problemas que tenemos nosotros los evangélicos es que todo lo espiritualizamos y ya hay versículos literarios que no tienen dos interpretaciones, sino que tienen una sola interpretación. Entonces, Pablo está hablando del hombre que dice acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Estamos hablando de cualidades de un creyente espiritual, de cómo actúa un creyente espiritual. Entonces, el hombre natural, usted sabe cómo actúa el hombre natural. Él no es espiritual. Él entiende todas las cosas diferentes. Él le da una mala interpretación a lo que está viendo. Entonces, dice esta palabra, para él son locura. Hay locura. Yo cuando veo mucha gente hablando de aquí para allá, yo le digo que es como dijeron la gente de Atenas cuando Pablo estaba predicando. ¿Qué querrá decir este palabrero? Tiene muchas palabras, ¿entiendes? Pero entonces ellos eran especialistas en aprender algo nuevo, pero como no eran espirituales, ellos estaban llenos de letras, porque en Atenas estaban los grandes teólogos de la época del apóstol Pablo, los filósofos que estaban allí, eran la gente que escudriñaba todo el tiempo, los tiempos. Ahí estaba Sócrates, también era la ciudad de Atenas, de esas personas, pero cuando Pablo llega predicando, dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Y unos decían, parece que es predicador de nuevos dioses, pero vamos a oírlo. Vamos a oírlo. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y hay que discernirlas espiritualmente. Tú vienes plenamente en la introducción de la palabra, ¿verdad?
Entonces, las cualidades de un creyente espiritual, ¿verdad? Ya tuvimos la lectura ahí en 1 Corintios, capítulo 2, del 6, y el 6 adelante lo vemos. Bueno, el creyente espiritual es guiado por el Espíritu Santo. El creyente espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Yo le digo algo, una cosa es la emoción y otra cosa es la dirección del Espíritu Santo. Y yo le digo muchas cosas, algunas veces se manifiesta más la parte emocional que el Espíritu Santo. Porque yo veo gente a veces fervorosa, como se dice, ahí hablando, pero resulta que tiene una tremenda lucha por dentro. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Si él muestra algo, pero dentro de él hay otra cosa. Entonces, el creyente espiritual, ahí lo tiene en la pantalla, Romanos capítulo 8, versículo 4, dice que es guiado por el Espíritu, no se deja llevar por emocionalismo. En este tiempo que estamos viviendo, yo me pongo a ver, pues, en la trayectoria que uno tiene como pastor y en la vida misionera, y yo veo que se mueve mucho la parte emocional. Yo veo a la gente que se emociona por aquí y se emociona por allá, y al tiempo lo vemos caído. Entonces, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. No es emoción, hermano. Uno no tiene que andar dejándose arrastrar por la parte emocional. No confunda la dirección del Espíritu Santo como emoción. Usted debe acordarse que cuando el apóstol Pablo salió en la vida misionera, mire, ellos iban emocionados con deseo de predicar. Pero que dicen unas partes que dicen, y intentamos predicar aquí, y el Espíritu Santo les imagina. Ellos veían, aquí se puede poner la tarima, aquí se puede hacer un culto, yo creo que las multitudes van a venir, y el Espíritu Santo dice, nos prohibió. No era el tiempo. ¿Y sabe cuándo él entendió la visión? Cuando se le reveló a aquel varón macedonio que le dijo, pasa a Macedonia. La parte emocional, usted ve todas las cosas, que yo puedo hacer un culto, y aquí podemos cantar, aquí podemos dar, el Espíritu Santo dice, no, yo no estoy ahí. Ese eres tú, tu parte emocional. Entonces no nos dejemos llevar por la parte de emocional, hay mucho emocionalismo. Ahorita hay un grave problema que se está metiendo en el pueblo de Dios que se llama el señorío. El Señor me dijo, que el Señor me habló y que el Señor me reveló. Hay que reprender el espíritu de señorío. Porque con eso le tapan la boca al pastor, con eso le tapan la boca al hombre de Dios. Bueno, si Dios te dijo, ¿qué te voy a decir yo? Tengamos mucho cuidado con esto, con la parte de la emoción. ¿Ah? Entonces, un cristiano espiritual, hay un versículo que también está en 1 Corintios, es el versículo 15 de la lectura, como lo vimos ahorita también, de la lectura, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Mire cómo es el espiritual. El espiritual es una persona que juzga todas las cosas, pero esa persona espiritual no es juzgada por nadie más. Vamos a ver cómo actúa un cristiano espiritual. El cristiano espiritual es un restaurador. ¿Cuántos son restauradores? ¿Cuántos son restauradores? Nosotros hemos sido llamados para hacer este trabajo. Cuando Jesús llamó a 4 pescadores, dice que primero consiguió a Pedro y a su hermano que estaban echando la red en el mar, iban a pescar. Pero después él caminó un poquito más adelante y se consiguió con los hijos de Zebedeo que estaban reventando las redes. Entonces Dios necesita gente que reviente las redes. ¿Qué es un remendador de redes? Es el que está remendando el chichorro que se le dice, ¿no?
para que los pescados no se salgan, porque de nada sirve salir a pescar con una red rota. Nosotros no podemos salir a pescar, a buscar almas para el Señor, cuando nuestras redes no están altas todavía. Nuestras redes están rotas. ¿Por qué? Pueden entrar por la puerta aquella principal del templo, pero se pueden salir por la puerta trasera. Porque la red está como está rota. Entonces, el cristiano, el verdadero creyente, tiene que ser un restaurador. Y Dios está buscando gente restauradora, gente que se encargue de este ministerio. Reventar una red que usted dice, yo voy a visitar a la hermana fulana, tengo días que no la veo. Voy a ver cómo está, yo voy a reventar la red. A mí no me interesa si esa no pertenece a la congregación que yo pastoreo. Yo voy a buscarla porque es mi hermana, el Señor Jesucristo. El revientar redes trabaja de esa manera, es un restaurador. ¿Cómo vemos esto aquí? ¿Cómo restaurar el que ha cometido una falta? ¿Cómo restauro yo a esa persona que ha cometido una falta? Gálatas 6:1. Mire cómo actúa un restaurador, una persona espiritual. ¿Cómo restauro yo a una persona que ha cometido un pecado? ¿Cómo restauro yo a una persona que ha cometido un error? Eso no quiere decir que yo voy a apoyar en lo malo que él hizo. No estamos hablando de que tenemos que apoyar en lo malo que él hizo. Pero uno tiene que restaurarlo. ¿Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo aquí en Gálatas? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Estamos hablando del cristiano espiritual. Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos son espirituales? Amén. Dice que hay que restaurarlo con un espíritu de ¿qué? Mansedumbre. De mansedumbre, ¿verdad? Yo no puedo decirle, mire cómo te tiene el diablo. Mira lo que hiciste. Mira, no le esté, como se dice, condenando de una vez. Esa persona tiene una debilidad, cometió una falta, falló y hay que levantar. Yo recuerdo que una vez cuando se hacían las vigilias cantadas, me recuerdo esa vez ya hace más fácil con el Señor. Estábamos allí en la calle, allí cerca, en el centro de Potosí, había unas vigilias cantadas, en ese tiempo se hacían vigilias cantadas. Yo todavía no me había casado, papá, estoy hablando de unos añitos atrás. Y estábamos en un asunto ahí cantado, con un cuarto, y un hermano había cometido un error. Me recuerdo que el hermano ese día se le ocurrió leer, ¿sabes de nuevo? No me leyó Hebreos capítulo 10, verso 26. El pecado imperdonable, muchacho, tú le dices, aparece un hombre a las 2 de la mañana para decirle que no tiene perdón, para decirle que ya todo está raspado completamente, ¿verdad? Y se tiraba leyendo eso y se ponía rojito leyendo eso. Y él pensaba, me la comí porque dijo eso. Y mire cómo actúa la gente espiritual. Cómo hace la persona espiritual. Dice que hay que rescatarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con la vara que mides, serás medido, dice la palabra de nuestro Dios. Yo no puedo estar llegando a condenando a la persona, vaya a tratar de restaurarla, tratar de levantarla. ¿Cómo la ayudamos? ¿Cómo se levanta la hermana tal que cometió un error? Estamos hablando de cómo restaurar al que ha cometido una falta. El espiritual, ¿sabe qué hace el espiritual? Número 1, ora primero. El espiritual ora. Pero el que no es espiritual critica y destruye. Escriba eso. El espiritual, ¿qué es lo que hace primero? Ora. Tengo que orar por la hermana fulana, tengo que orar por el hermano fulano, tengo que orar por el hermano tal, porque cometió una falta, vamos a orar. Y comenzamos a orar para que Dios te mueva el día que tú vas a ir a orar con Él. El día que Dios prepare para que tú vayas a conversar con Él, para que el Espíritu Santo lo levante. Entonces el espiritual ora, pero el que no es espiritual critica, comienza a regarlo. ¿Sabe quién se le cabreó? ¿Sabe quién cometió una tremenda falta? La hermana tal, el hermano tal, y anda criticando, y la crítica destruye a la persona. La crítica destruye a la persona. Entonces los espirituales oran antes de decir algo. Yo voy a orar.
aunque eso que cometió la persona le cause malestar. Porque cuando un miembro se desprende del cuerpo hay dolores. Y cuando a una persona se nos va a nosotros, cuando alguien que ha estado con nosotros, ¿verdad? De repente se nos aparta, uno siente tristeza, uno siente dolor, porque es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser personas espirituales. ¿Qué hace el espiritual? Ora primero, ¿verdad? El versículo está, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Mire cómo hace el espiritual. Dice ahí, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es lo que hace el cristiano espiritual. Ora por la persona. Señor, levanta mi hermano. Señor, le restaura mi hermano. Cometió una falta. Pero el apóstol Juan está hablando de pecados que no son de muerte. Pues la persona puede tener un desliz, la persona puede cometer un error, pero no es de muerte, aunque la Biblia dice que toda desobediencia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Y no son de muerte. Es una cosa tan tremenda cuando David pecó, cuando David cometió esa tremenda falta delante del Señor, ofendió a Dios y tomó una mujer que no era la que tenía que tomar, una mujer ajena. Y cuando el profeta Samuel fue y le reprendió por el pecado, ¿sabe qué le dijo Samuel? Dios ha redimido tu pecado y dijo, no morirás. La paga del pecado es muerte, pero aquí el profeta Natán le está diciendo, no morirás, Jehová ha redimido tu pecado. Ha redimido tu pecado. Para nosotros, amigos de David, este es un vagabundo, este es el diablo, que mira lo que cometió. Pero entonces en el mundo espiritual dice, Dios ha redimido tu pecado. Entonces, el cristiano espiritual ora por la persona, le dirá a Dios y le dará vida. Es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual, bueno, yo digo que no se pida. No quiero andar en detalles sobre la otra partecita porque se nos fue muy profundo. Gloria al Señor. Hay un pecado que es de muerte, que es la ofensa contra el Espíritu Santo. Es el pecado que habló nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que hablara una palabra contra el Hijo del Hombre, bueno, ese no va a ser condenado, dijo el Señor. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice que no tiene perdón en este siglo. Entonces, los espirituales, ¿cómo actúan los espirituales? A través de la oración. Ahora, 2 Corintios capítulo 13, verso 10. Estamos hablando de características de un creyente espiritual. Dice el versículo, por esto los escribo estando ausentes, porque las cartas de Pablo, primera y segunda de Corintios, unas eran para corregir, porque Pablo fue informado por los de Cloé cuál era la situación que estaba pasando la iglesia de los Corintios. Había muchas cosas, bastantes cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Y Pablo escribió la primera carta, después escribió la segunda carta. Y eran cartas fuertes. Usted sabe que cuando usted lee una primera de Corintios, capítulo 1 hasta el capítulo 16, eso es fuerte lo que el apóstol Pablo está predicando. Entonces, cuando leemos segunda de Corintios, también es fuerte lo que Pablo está hablando. Dice, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad. ¿Verdad? Que saben que una persona severa es una persona exigente. Pablo era exigente. Pablo era severo y así es Dios. Dios es exigente y Dios es severo. Y por eso que a veces Dios es tan severo que nos anhela celosamente. Dice que el Espíritu nos anhela, nos cuida celosamente, porque Dios es muy severo. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Dice cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Mire, Pablo está hablando de cómo actúan los creyentes espirituales. Él es una persona con una autoridad apostólica, pero él decía que la autoridad no hay que usarla para destrucción, sino para edificación. Y nosotros hemos sido llamados para restaurar, hemos sido llamados para edificar, hemos sido llamados para levantar.
Ese es nuestro trabajo en el Señor. Un cristiano, la característica de un cristiano espiritual es que da testimonio como hijo de Dios. Como hijo de Dios, como una hija de Dios, usted tiene que dar testimonio de que es un cristiano espiritual. Porque a veces los malos testimonios arrojan de que no es un cristiano espiritual. Cómo estamos caminando delante de Dios y delante de los testigos que nos ven todos los días cada uno de nosotros. Esos testigos que están en casa, que viven contigo, que comen contigo y que duermen contigo allí, comparten la mesa con cada uno de nosotros. ¿Qué testimonio nosotros le estamos dando? Entonces, el cristiano espiritual lo primero que hace es guardar su testimonio. Y a veces, como nosotros guardamos el testimonio, nosotros una palabra de hermano que estaba aquí, el funcionario, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Hay cosas que no son pecados, pero usted no puede hacerlas porque delante del mundo ellos la tienen como pecado y usted no puede hacer que el mundo blasfeme contra Dios por causa de Dios. Entonces, hay cosas, como dijo el apóstol Pablo, muchas cosas no son lícitas, pero no me conviene. A mí no me conviene estar envuelto en escándalos. Y a veces evito todas estas cosas. No porque uno sea un cobarde, como muchos han tratado de decir, sino que uno sabe como ministro de Dios el lugar donde uno tiene que estar y el lugar donde uno no debe estar. Como ministro del Señor. Entonces, los espirituales, miren cómo están. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea que el Espíritu Santo, ¿cuántas veces no te ha dicho algo? Una vez un hermano estaba contando un testimonio porque se le gustaba mucho ir a los velorios, le gustaba mucho ir a cumplir. Y un día se le ocurrió meterse en una ceremonia de la Iglesia Católica. Había muerto alguien. Y el hermano le preguntó, jefe, ¿y qué se fue ir? ¿Qué se fue? No, que yo fui para cumplir. Y cuando tú estabas ahí no sentiste nada. Sí, yo sentí algo. Sentí algo en mi corazón, y lo que me... Pero yo después dejé de sentir, porque ya el Espíritu Santo lo entiende. Si el Espíritu Santo nos pone un sentir a nosotros, y ese sentir es para que tú no estés ahí, para que tú no te conviene esto, y uno no obedece, la persona lo va a hacer, ya no siente retención, porque el Espíritu Santo lo dejó. Y él anda, como se dice por allí, como las calles, que están arreglando una calle y ponen un aviso que dice paso a su riesgo. Y hay gente que están caminando con esas insignias. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahorita que cuando comencé a predicar hablé del emocionalismo. A veces que yo, mire, que yo escucho tantas cosas, Pedro Meléndez, usted lo ve corriendo por ahí. Porque la Biblia me dice a mí, no vayas. Pero allá estaba fulano y fulano, es él. Yo no me ha dicho nada. Dios no me ha dicho nada. Pero es que de Dios. Eso será de Dios, pero Dios me dijo que no me ha dicho nada. Yo no me puedo mover si Dios no me ha dicho nada. Entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que estamos en Dios. Para los teólogos es el testigo interno. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Si el Espíritu Santo te está diciendo algo al espíritu de nosotros, es porque si hay algo bueno, nos va a decir de algo bueno. Y si es algo malo, ¿por qué nos va a decir de algo malo? Que tengamos cuidado. Entonces, el Espíritu Santo pone restricciones. No andemos así, hermanos, emocionalmente para adelante. Yo desde que comencé en este camino del ministerio, lo he mantenido así. He mantenido eso. Una vez le dijeron a uno por ahí, le dijeron que Pedro Meléndez tiene un filtro. El filtro lo tiene el Espíritu Santo. Número 2.
Estamos hablando de las características de un creyente espiritual. Juzga con justo juicio. Los cristianos o creyentes espirituales juzgan con justo juicio, aunque nosotros no hemos sido llamados para juzgar a nadie. Porque el único que tiene poder de juzgar a los vivos y a los muertos se llama nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pedro, y aún el clero apostólico lo dice, de allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces nosotros no tenemos que tampoco ocupar el lugar que le corresponde a Dios, porque eso es usurpar autoridad. No tenemos que estar usurpando, tomar el lugar de Dios. El lugar de Dios no podemos tomar, porque eso es usurpar. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 11? Juan capítulo 3, verso 11 dice, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibimos vuestro testimonio. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue nuestro Señor Jesucristo que habló esta palabra cuando estaba predicándole a Nicodemo. Cuando le estaba predicando a Nicodemo, Jesús no estaba jugando a Nicodemo, Jesús lo que estaba era orientando a Nicodemo, poniéndolo en el camino correcto. Cuando le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas, comenzó a explicarle y explicarle, y por último le dijo, de cierto te digo, de lo que sabemos, hablamos. Si usted no sabe nada, no esté hablando nada. Una vez llegó aquí una persona y comenzó a hablar de un predicador de eso que también es recibir clases también. El ministerio de Cristo viene y hablando mal, que había cometido un error, que había cometido una tremenda falla, que tuvieran cuidado con él. Como a los 3 días llegó otro y me dijo, ¿sabe dónde estaba? En una tremenda cruzada de madera. Dios estaba haciendo milagros y prodigios con el ministerio de este hombre. Se da de cuenta cómo son las cosas. Hay personas que oyen mal. Y yo le digo algo como dice nuestro pastor, entre la boca y el oído está la voz del diablo. El diablo es especialista para extorsionar las palabras. Ustedes le dicen una información y cuando lo sale de aquí, ya la información va a extorsionar totalmente. No le está diciendo como yo la dije. Entonces, entre la boca y el oído está la voz del diablo, porque el diablo caza la palabra. Cuando la palabra sale por nuestra boca, inmediatamente se pone un demonio rápido, lo que usted habló, para él extorsionar y añadirle o quitarle a lo que usted dijo. Entonces, la Biblia dice que de lo que sabemos tenemos que hablar. Y de lo que hemos visto tenemos que testificar. Si no sabemos nada, no digamos nada. A mí cuando me preguntan de algo, ¿usted sabe eso? No sé nada. No tengo ninguna información. Pero ¿a qué lo dijo? No, a mí no me ha llegado todavía a mis manos. Tengo que investigar primero. Y tenemos que hacer como Job. Dijo que cuando él no conocía la causa, iba y se informaba. Entonces, así actúan los hijos de Dios. El verdadero creyente espiritual actúa de esa manera. Número 2, estoy en la segunda parte. No juzga por apariencia, ni acepta mentiras ni rumores. No juzga por apariencia, no juzga a la persona por apariencia de una vez. Ni tampoco está aceptando que, y aquí en este punto importante, no juzga por apariencia, ni acepta mentiras ni rumores. Que dijo Jesús, no juzguéis según las apariencias. Hay cosas que pareciera apariencia de pecado, mas no es pecado. Una vez un pastor estaba predicando y estaba hablando sobre un rumor que se corrió sobre un ministro de Dios. Y dice que da la casualidad que ellos iban por la acera a las 2 y se encontraron exactamente a la puerta de un hotel. Aquí está el hotel, está la recepción, y el hermano que se encuentra y están hablando y conversando, hicieron un abrazo. Pasó un cristiano, no un cristiano espiritual. Inmediatamente comenzó a regar que él dio a salir al hermano y a la hermana tal de un hotel.
Pero yo lo que como alguien que usted vaya por el centro y de repente se consiguió y con un hermano y con una hermana usted comienza a hablar y resulta que te dice, aquí se alquila la habitación. Y alguien pasó, ay Dios mío, ¿sabe qué? Ni salir de ahí. El hermano. La Biblia dice, no juzguéis según las apariencias. Es apariencia de pecado, más no es lo que yo estoy pensando. Y inmediatamente viene el espíritu de sospecha. Yo sospecho. O tengo una corazonada aquí. ¿Verdad que siempre hay ese espíritu? Y ese espíritu anda rondeando y se le mete a una sospecha. Entonces, la apariencia del pecado es que se ve algo que pareciera, pero yo sospecho de que fue que ahí hubo más que algo, más que un saludo. Y hay personas que hasta se atreven a ir a preguntar, ah, Señor, ¿usted es recepcionista? Aquí no se hospedó alguien aquí. Se llama así, se llama asado. Hermano, hay gente que se meten a detective. Y son cristianos que andan, hermano, con un espíritu de sospecha. El espiritual es lo que hace el espiritual. Ahora, yo primero me pongo a orar. Si guardo algo de eso, me da dolor, Señor, guarda el varón. Guarda el varón. Y por eso que uno tiene que tener mucho cuidado como personas espirituales, sobre todo los ministros de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ahí tiene el texto. El texto nos dice, la palabra, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar, pero con un juicio justo. ¿Qué será un juicio justo? ¿Cómo será un juicio justo? Lo que dice Santiago en capítulo 2, creo que está un versículo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia, y la misericordia triunfa en el juicio. ¿Estamos entendiendo la palabra? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no estar juzgando según las apariencias, según lo que oímos, según el comentario que se corrió por allá abajo, por allá arriba. Aquí en este pueblo las cosas corren como pólvora. Sucede algo en el bicentenario, lo sabe la puntica, y sale algo la puntica, lo sabe el bicentenario, la maravilla, eso corre por todos lados, y ahorita con estos benditos teléfonos rápidos, las redes, súbanlo. Y hay gente que parece que se goza cuando alguien cae. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Sean misericordiosos cuando alguien falla. Sean misericordiosos cuando alguien cae. Por eso el versículo de Gálatas, capítulo 1, se considere usted mismo, no vaya a ser usted también que vaya a tener un desliz. Y cuando usted se caiga, le van a poner el pie en el cuello, porque usted lo hizo. Es como la canción de Samuel Hernández, que quítame el pie de encima, deja la maldita envidia. Me quiero levantar. Y cuando alguien cae, uno tiene que tener mucho cuidado. Una vez, acuérdese de ese testimonio de Héctor de la Cruz, lo que vieron que su video en el año 83 por aquí, 87, 89, recuerdo, que él cuenta un testimonio, digo que ya pasé con el Señor. Él era drogadicto y una vez que se convirtió en un tremendo predicador con una unción terrible, pero una vez tuvo una caída y él estaba predicando sobre el buen samaritano. La parábola del buen samaritano es la forma como nosotros tenemos que restaurar a las personas. Y dice que el buen samaritano, que Jesucristo dijo que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos del ladrón. Lo hirieron, lo despojaron, lo dejaron allí muerto. Y estaba en el camino sangrando. Y dice que por ese lugar pasó un sacerdote. Y él dice que cuando él estaba ahí, en la esquina, lleno de droga, los hermanos pasaban y decían, mira cómo te tiene el diablo. Eso era lo que le decía. Mira cómo te tiene Satanás. Y la gente pasaba derecho con su Biblia, ¿verdad? Y el otro también, cuando pasaba, dice que pasaban nosotros, lo ofendía.
Y él dice, yo me acuerdo una vez que pasó un pastor, ese anciano, me dio un abrazo, o sea, ese hombre, me dio un abrazo y me dio una palabra, él no me ofendió. Y así fue el samaritano, el samaritano pasó y vio a ese hombre que estaba golpeado, que estaba herido. Y dice allí en la parábola del buen samaritano, el sacerdote, que está de Dios, mira cómo lo tiene el diablo. Eso es lo que deja, muy palabra. Y venía el otro también con su bibeliota, porque esos eran acostumbrados a cargar los rollos aquí arriba. Un sacerdote. Eso con esa ley, hermano, eso es terrible. Con esa Torá es terrible. Cuando estaba en Israel, nos agarró uno y para que uno tocara la Torá. Ay, Dios mío, eso no le da tocado uno. Eso es algo tremendo para ellos. Una santidad extravagante. Sí, eso es tremendo como el hermano, eso, Dios mío, que no se golpea. Y él la llevaba. Y cuando vio el hombre que estaba herido, eso te pasó, vagabundo, porque ¿quién te manda a estar por ahí de noche? ¿Verdad? Pero venía el samaritano por ese camino. Ahí venía por ese camino. Y dice que cuando lo vio, se bajó de la cabalgadura. Tenía el caballo. Fue movido a misericordia. La Biblia dice que nosotros, bien